a Narratis, donde las sombras del pasado cobran vida y los susurros de la historia se transforman en leyenda. Cerrad los ojos, dejad que el mundo conocido se desvanezca como humo en el viento invernal. Esta noche cruzaremos el velo del tiempo hacia una era de dragones y traición, donde el acero cantaba más fuerte que la justicia y la sangre manchaba el trono de hierro. Preparaos, pues vais a presenciar la caída del rey más temido que jamás haya empuñado Blackfyre, Maegor el Cruel. El viento del este traía ceniza aquella mañana del año 48, después de la conquista de Aegon. Ceniza y el olor a dragón que nunca abandonaba por completo la fortaleza roja. Ese aroma metálico y sulfuroso que impregnaba las piedras negras y rojas del castillo como una maldición invisible. En la torre de la mano, el gran maestre Benifer alzó la vista de sus pergaminos, sus dedos manchados de tinta temblando levemente. Había dormido mal otra vez. Todos en desembarco del rey dormían mal últimamente. Maegor Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Eoinar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, se había convertido en un fantasma en su propio castillo. No el fantasma de un hombre muerto, sino algo peor, el fantasma de un hombre que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo, si es que alguna vez lo fue. Llevaba 6 esposas, aunque solo 3 respiraban aún. Las demás yacían en criptas o habían desaparecido en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Ni siquiera había herederos. Ningún hijo había sobrevivido al vientre de sus mujeres, como si los dioses mismos rechazaran la semilla del rey. En las mazmorras bajo la fortaleza, donde la luz del sol era solo un recuerdo lejano, Diana de la Torre aguardaba su destino. Había sido esposa del rey, su esposa favorita según muchos, la amante de los venenos y los susurros. Pero incluso ella había caído en desgracia. Maegor la había acusado de matar a sus hijos en el vientre de sus otras esposas, de usar sus artes oscuras para maldecir su linaje. Algunos decían que era cierto, otros decían que Diana simplemente sabía demasiado de los secretos del rey, secretos que ningún hombre debería conocer. El maestre Benifer había estado presente cuando los guardias arrastraron a Diana ante el trono. Ella no había gritado ni suplicado, simplemente había mirado al rey con esos ojos negros como pozos sin fondo y había dicho: el veneno que buscabas, mi señor esposo, nunca estuvo en mis frascos, está en ti, siempre ha estado en ti. Maegor la había entregado a sus torturadores. Durante días, los gritos habían resonado desde las profundidades. Luego, silencio, un silencio más terrible que cualquier grito. Pero eso había sido hace semanas, y ahora había otros problemas. Jaehaerys, el hijo de Aenys, el sobrino que Maegor había intentado mantener alejado del trono, había desembarcado en Rocadragón con su dragón Vermitor y su esposa de hermana Lisanne. Las noticias llegaban día tras día. Los señores se declaraban por Jaehaerys, primero los del norte, luego los de las tierras de los ríos. Incluso en las tierras de la corona, la lealtad flaqueaba como una vela en el viento. Lord Drogar Baratheon, el señor de Bastión de Tormentas, había sido el primero en declararse abiertamente. Alto y feroz como una tormenta viviente, había enviado un mensaje que el propio Benifer había tenido que leer ante el rey. Maegor Targaryen no es digno de llevar la corona. Ha derramado sangre inocente. Ha violado las leyes de los dioses y los hombres. Me declaro por el príncipe Jaehaerys, el heredero legítimo de su hermano Aenys. El rey había escuchado en silencio, sentado en el trono de hierro, ese monstruo de espadas fundidas que su padre Aegon había forjado con el aliento del dragón. Las sombras jugaban en su rostro, y Benifer había pensado, no por primera vez, que Maegor parecía más una gárgola que un hombre. Sus ojos, del púrpura característico de los Targaryen, habían perdido todo rastro de humanidad. Eran piedras preciosas incrustadas en un rostro de carne muerta. Baratheon, había murmurado finalmente el rey, su voz como el roce de acero contra piedra. Que venga entonces, que vengan todos. Valerion y yo los estaremos esperando.
Pero Valerion, la muerte negra, el dragón más grande del mundo, tampoco era ya lo que fue. El gran dragón negro había envejecido, y aunque todavía podía reducir castillos a ceniza, sus vuelos eran menos frecuentes. Maegor lo montaba cada vez menos, como si incluso el dragón percibiera la maldición que pesaba sobre su jinete. En la ciudad del rey, los ciudadanos comunes hablaban en susurros. Hablaban de las viudas negras, las esposas del rey que habían muerto de formas misteriosas. Hablaban de los constructores de la Fortaleza Roja, aquellos artesanos que habían trabajado en las torres y pasadizos secretos del castillo, y que habían sido ejecutados hasta el último hombre para que los secretos murieran con ellos. Hablaban de la fe militante, los hijos del guerrero y las pobres hermanas que Maegor había masacrado por Miles cuando se atrevieron a desafiar su matrimonio con múltiples esposas. La sangre de septones y hermanas silenciosas había corrido por las calles de desembarco del rey como ríos carmesíes. Los dioses no perdonaban tales crímenes, o eso decían los septones supremos que se atrevían aún a predicar, aunque siempre mirando por encima del hombro, temiendo que los guardias del rey vinieran por ellos. El gran maestre Benifer bajó finalmente de su torre esa mañana, sus articulaciones crujiendo con cada escalón. Tenía 73 años, había servido a 2 reyes y sabía que probablemente no vería un tercero, a menos que Jaehaerys triunfara, y rápidos en el salón del trono encontró a Ser Owenbush, comandante de la Guardia Real de Maegor, un hombre con más cicatrices que amigos. Ser Owen estaba mirando el trono vacío con una expresión que Benifer no supo interpretar. Miedo, alivio, hastío. ¿El rey?, preguntó Benifer. En sus aposentos, respondió Owen sin mirarlo. Con la reina Eline, o quizás con la reina Eriana. Es difícil seguir el rastro. Eriana Targaryen, la viuda del hermano de Maegor, había sido obligada a casarse con el rey tras la muerte de Aenys. Ella lo odiaba con una intensidad que haría arder el hielo, pero no tenía elección. Su hija Erea estaba bajo el control de Maegor, una garantía de su buen comportamiento. Sin embargo, Eriana tenía su propio dragón, Dryamfire, y los dragones no podían ser controlados por completo, ni siquiera por un rey. Hay noticias, dijo Benifer, acercándose, de Arenal. Ser Owen finalmente lo miró. ¿Qué clase de noticias? Lord Arroway ha caído. Su castillo está en manos de los partidarios de Jaehaerys. Las tierras de los ríos están perdidas. El caballero escupió al suelo. Maegor debió haber quemado todo ese maldito territorio cuando tuvo la oportunidad. Ahora es demasiado tarde. Demasiado tarde para que... La voz llegó desde las sombras del pasillo, fría y afilada como un témpano de hielo. Ambos hombres se giraron. La reina Eriana emergió de la penumbra, su cabello plateado trenzado elaboradamente, sus ojos violetas fijos en ellos como dagas. Llevaba un vestido negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Detrás de ella, 2 damas de compañía mantenían la distancia respetuosa, o quizás temerosa. Mi señora reina, Benifer hizo una reverencia torpe. No sabíamos que estabais escuchando. Eriana sonrió, pero no había humor en su expresión. Es un hábito útil en esta fortaleza de pesadillas. Así que las tierras de los ríos se han declarado por mi sobrino. Bien, excelente. De hecho, Ser Owen dio un paso adelante, su mano descansando en la empuñadura de su espada. Cuidado con vuestras palabras, mi señora. La traición se castiga con muerte traición. Eriana se echó a reír, un sonido cristalino y terrible. Ser, he estado casada contra mi voluntad con el asesino de mi esposo. He visto cómo mi hija es usada como rehén. He dormido en la misma cama que el monstruo que destruyó a mi familia. Y me habláis de traición. La única traición aquí es la que este reino ha cometido contra sí mismo al permitir que Maegor respire. El silencio cayó como una losa de piedra. Benifer sintió el sudor frío corriendo por su espalda. Tales palabras firmaban una sentencia de muerte. Pero Ser Owen no movió su espada. Quizás porque él también estaba cansado. Quizás porque sabía que Eriana decía la verdad que todos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar.
Mi dragón está en las cavernas debajo de la fortaleza, continuó Eriaena, su voz ahora más suave, pero no menos letal. Drianfire ha estado inquieto últimamente. Los dragones perciben cosas que los hombres no pueden. Perciben el fin. ¿El fin de qué?, preguntó Benifer, aunque temía conocer la respuesta. De todo esto, Eriana extendió los brazos, abarcando el castillo, el reino, el mundo que Maegor había envenenado con su existencia. Mi sobrino Jaehaerys viene con fuego y sangre, pero también con justicia. Los señores lo saben, por eso se unen a él. Incluso los que temían a Maegor ahora lo temen más por permanecer a su lado. Pasos resonaron en el corredor, pesados, deliberados. Todos se giraron. Maegor Targaryen apareció, solo, sin guardias, sin séquito. Vestía su armadura oscura, grabada con dragones de 3 cabezas, y llevaba Blackfyre, la espada ancestral de acero valirio de la casa Targaryen, colgando de su cinturón. Su rostro era una máscara de furia contenida o quizás de locura apenas reprimida. Hablando de mí, querida esposa, dijo, y su voz podría haber congelado el fuego. ¿Qué decías sobre el fin? Eriana no retrocedió. Se quedó donde estaba, desafiante, suicida en su valentía. Decía la verdad, esposo, algo que en este lugar se ha convertido en el crimen más raro de todos. Maegor la miró durante un largo momento. Sus ojos púrpura parecían buscar algo en ella, quizás un signo de miedo, de sumisión. No encontró ninguno. Finalmente, algo parecido a una sonrisa curvó sus labios, pero era la sonrisa de un cadáver. La verdad, repitió, sí, la verdad es que todos me traicionan. Mis esposas, mis señores, mis súbditos, incluso mis propios hijos me traicionaron al negarse a nacer. Hizo una pausa, su mano acariciando la empuñadura de Blackfyre. Pero yo no he traicionado al reino. He hecho lo que era necesario. He aplastado a los que se oponían al trono. He quemado la herejía. He construido esta fortaleza para que los reyes futuros puedan gobernar desde un lugar de poder. Has construido una tumba, dijo Eriana en voz baja, y griega te has encerrado en ella. El golpe vino tan rápido que Benifer apenas lo vio. El dorso de la mano de Maegor impactó contra el rostro de Eriana, enviándola tambaleándose hacia atrás. Sus damas gritaron. Cerowen dio un paso adelante. Luego se detuvo, confundido sobre si debía proteger a la reina o defender la acción del rey. Eriana se enderezó lentamente, la sangre corriendo de su labio partido, pero en lugar de lágrimas, sus ojos brillaban con algo mucho más peligroso. Triunfo, golpéame de nuevo, susurró. Mátame si quieres, solo acelerarás tu propio fin. Cada gota de sangre Targaryen que derramas te debilita. Los dragones lo saben. Por eso Valerion ya no te obedece como antes. Por eso el reino se vuelve contra ti. No eres un rey, eres una maldición que finalmente está a punto de romperse. Maegor desenvainó a Blackfyre en un movimiento fluido. La espada de acero valirio cantó al liberarse de su vaina, su filo ondulado brillando con luz propia. Por un instante, Benifer estuvo seguro de que vería morir a la reina ante sus ojos. Pero entonces, algo extraño sucedió. La espada tembló en la mano del rey. Solo un momento, apenas perceptible, pero Benifer lo vio, y por la expresión en el rostro de Maegor, él también lo sintió. La fuerza que siempre lo había sostenido, esa voluntad de hierro más dura que 1000 espadas, flaqueó. Maegor envainó la espada con un movimiento brusco. Fuera, ordenó. Todos. Dejadme. Nadie se movió al principio, demasiado sorprendidos. Entonces Cerowen agarró a Benifer del brazo y lo empujó hacia la salida. Las damas de Eriana la ayudaron a alejarse, aunque ella seguía mirando al rey con esos ojos que prometían venganza desde más allá de la tumba si era necesario. Cuando estuvieron solos en el corredor, Cerowen soltó al maestre y se apoyó contra la pared, respirando pesadamente. Esto no puede continuar, murmuró. ¿Qué sugerís?, preguntó Benifer, aunque sabía que la pregunta era peligrosa. Nada, Owen cerró los ojos. No sugiero nada, solo que los dioses tengan piedad de todos nosotros.
Esa noche, Maegor convocó un consejo, no en la cámara del consejo privado, sino en el salón del trono, como si quisiera que el monstruo de hierro presenciara sus deliberaciones. Los que quedaban de sus consejeros se reunieron. El gran maestre Benifer, Lord Celtigar como maestro de la moneda, Ser Owen como Lord Comandante de la Guardia Real y algunos otros señores menores que aún mantenían su lealtad, o al menos su miedo. Maegor se sentó en el trono y Benifer notó cómo el rey se movía con cuidado. El trono de hierro era famoso por cortar a los que se sentaban en él si no eran dignos o simplemente descuidados. Aegon el Conquistador nunca fue cortado. Su hijo Aenys había sido cortado docenas de veces. Maegor, hasta ahora, había evitado las heridas más graves, pero había pequeños cortes en sus manos y antebrazos. Esta noche, Benifer vio una nueva línea de sangre en el cuello del rey. Jaehaerys ha cruzado el tridente, anunció Maegor sin preámbulos. Lord Tally lo ha recibido en aguas dulces con honor. Otros Maels se unen a su causa cada día. Pronto estará aquí. Debemos preparar las defensas de la ciudad, dijo Lord Celtigar, un hombre nervioso con barba de chivo. Las murallas, las puertas, los defensas. Maegor se echó a reír, un sonido áspero y sin alegría. No me esconderé detrás de murallas como un comerciante asustado. Saldré a enfrentarlo. Valerion y yo reduciremos a su ejército a cenizas. Mi rey, Benifer se atrevió a hablar. Jaehaerys tiene a Vermitor. Su esposa Alysanne tiene a Silverwing. Son 2 dragones contra 1. Y Valerion, aunque poderoso, no es joven. Sugerís que mi dragón es débil. La voz de Maegor descendió a un gruñido peligroso. Sugiero que la prudencia sería. Al diablo con la prudencia. Maegor golpeó el brazo del trono y las espadas antiguas crujieron y tintinearon. He ganado cada batalla que he luchado. He matado a cada enemigo que se me ha opuesto. No empezaré a temer ahora. Ser Owen carraspeó. Mi rey, hay otra consideración. Los hombres de la Guardia Real, algunos han expresado dudas. El silencio que siguió fue absoluto. Maegor giró lentamente la cabeza para mirar a su Lord Comandante. Dudas, no sobre vuestra persona, mi señor. Owen se apresuró a añadir, aunque la mentira era transparente, sino sobre la naturaleza de este conflicto. Luchamos contra otro Targaryen, vuestra propia sangre. Hay quienes dicen que... Maegor se levantó del trono y todos en la sala dieron un paso atrás instintivamente. Que Jaehaerys tiene mejor derecho, que el hijo de mi débil hermano merece sentarse donde yo me siento. Yo tomé este trono porque Aenys no era digno de sostenerlo. Yo lo sostendré hasta que la muerte misma me lo arrebate. Quizás la muerte venga pronto. La voz de Eriana resonó desde la entrada de la sala. Había entrado sin anunciarse, flanqueada por 2 guardias que parecían incómodos, pero no se atrevían a detener a una reina. Maegor, has convocado este consejo, pero ya has decidido tu curso. Lucharás, perderás y morirás, y el reino suspirará de alivio. Fuera, ordenó Maegor, su voz temblando de ira contenida. No, Eriana se acercó, su vestido susurrando contra las piedras. Quiero que escuches algo antes de que cometas tu último acto de locura. Diana, antes de morir, me dijo algo. Me lo susurró a través de los barrotes de su celda. Maegor se quedó inmóvil. Diana está muerta. Sí, la torturaste hasta la muerte buscando confesiones de venenos y hechizos. Pero antes de que su corazón dejara de latir, me llamó y me dijo que nunca envenenó a tus hijos en los vientres de tus esposas. Eriana sonrió, y fue la sonrisa más cruel que Benifer había visto jamás. Dijo que los dioses mismos los mataron porque no querían que tu semilla maldita engendrara más monstruos. El rugido de Maegor resonó en la sala como el bramido de un dragón. Desenvainó a Blackfyre y cargó contra Eriana. Ser Owen se interpuso, su propia espada alzada, y por un momento terrible pareció que el rey mataría a su propio Lord Comandante. Pero entonces Maegor se detuvo. Se quedó ahí, jadeando, la espada temblando en su mano. Benifer vio lágrimas, lágrimas reales, corriendo por las mejillas del rey.
¿Cuándo había sido la última vez que Maegor Targaryen lloró? Alguna vez lo había hecho. Salid, susurró finalmente. Todos. Ahora. Esta vez no hubo dudas. Todos huyeron, incluso Erena, aunque ella caminó con dignidad en lugar de correr. Solo Cerowen permaneció un momento más, mirando a su rey con algo parecido a la compasión. Luego, él también se fue, cerrando las grandes puertas tras él. Dentro del salón del trono, Maegor se quedó solo con el monstruo de hierro. Se desplomó de rodillas, Blackfyre cayendo de sus dedos entumecidos. Los sollozos salieron de él, desgarrados y terribles. Los sollozos de un hombre que finalmente comprendía lo que había perdido, lo que nunca había tenido, lo que nunca tendría. Padre, susurró al aire vacío. ¿Qué he hecho? Pero Aegon el Conquistador estaba muerto hacía décadas y no había respuesta. Solo el silencio de las 1000 espadas fundidas que formaban el trono, testigos mudos de la agonía de un rey. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos y deserciones. Cada mañana, más guardias desaparecían. Algunos hombres de la guarnición simplemente no se presentaban a sus puestos. Los sirvientes del castillo hablaban abiertamente ahora de la llegada de Jaehaerys como si fuera una liberación en lugar de una conquista. Maegor emergió de sus aposentos como un espectro. Apenas comía, apenas dormía. Pasaba las noches deambulando por los pasillos de la fortaleza roja, revisando los pasadizos secretos que solo él conocía. Esos túneles que habían costado la vida de sus constructores para mantener en secreto. ¿Qué buscaba en esas sombras? ¿Escape o simplemente un lugar donde esconderse de sí mismo? Mennefer lo siguió una noche, preocupado de que el rey pudiera hacer algo drástico. Lo encontró en la capilla del castillo, arrodillado ante el altar de los 7. El rey que había masacrado a la fe militante, que había desafiado al Septón Supremo, que había escupido sobre las leyes de los dioses, estaba rezando. Mi rey. Mennefer se acercó cautelosamente. Maegor no se giró. Dime, maestre, ¿crees que los dioses escuchan las plegarias de los monstruos? Mennefer no supo qué responder. Finalmente, dijo, creo que los dioses escuchan a todos. Mi rey, lo que eligen hacer con esas plegarias es su misterio. He matado a tantos, murmuró Maegor. Septones, hermanas, señores, caballeros, hombres buenos y hombres malos, mujeres e incluso niños. Lo llamé justicia, lo llamé necesidad, lo llamé fortaleza, pero era solo, ¿qué? Miedo, odio, no sé, mi rey. Yo tampoco. Maegor se puso de pie lentamente, como si sus huesos pesaran toneladas. Mi padre conquistó los 7 reinos con 3 dragones y llevó paz. Yo intenté mantener esa conquista y solo sembré muerte. ¿Por qué? Porque no sois vuestro padre, dijo Mennefer suavemente. Ningún hijo puede ser exactamente igual a su padre. Debéis encontrar vuestro propio camino. Mi camino, Maegor rió amargamente. Mi camino termina pronto, maestre. Lo siento, lo he sentido desde que Tiana murió. Quizás antes. Esta fortaleza que construí, estos muros que alcé, son mi tumba. Los dioses tienen un sentido del humor cruel. La noticia llegó al amanecer del día siguiente. Jaehaerys había acampado a 3 días de marcha de desembarco del rey. Vermitor habías ido visto volando sobre el bosque real. El ejército del príncipe era enorme, 10.000 hombres, quizás más, con más uniéndose cada hora. Señores que habían jurado lealtad a Maegor ahora marchaban bajo los estandartes del dragón de 3 cabezas de Jaehaerys. Maegor convocó a los que quedaban de su corte esa última mañana. Era un grupo lamentable. El gran maestre Mennefer, Lord Celtigar, Cerowen y otros 3 caballeros de la Guardia Real. Algunos servidores domésticos leales o demasiado asustados para huir. Las 3 esposas supervivientes, Eriana, Eline y Gene. Todas lo miraban con ojos que variaban entre el odio y la lástima. No habrá batalla, anunció Maegor, y el shock recorrió la sala como un rayo. No enviaré a Valerion contra mi sobrino. Mi rey, Cerowen no pudo ocultar su asombro. He pensado mucho.
continuó Maegor, y su voz era diferente ahora, más tranquila, casi serena. Y ha llegado a una conclusión. Este reino no me quiere, quizás nunca me quiso. Fui puesto en el trono por la fuerza, y con fuerza he intentado mantenerlo. Pero la fuerza sola no puede sostener un reino. Mi padre lo sabía. Yo fui demasiado estúpido, demasiado arrogante para aprenderlo. Eriana se adelantó. Entonces abdicaréis. Abdicar. Maegor consideró la palabra como si fuera veneno. No, un reino abdica. Pero tampoco lucharé contra mi propia sangre en una guerra que no puedo ganar. Jaehaerys puede tener el trono. Es suyo por derecho de sangre. Aparentemente, por derecho de los dioses. ¿Y vos? Preguntó Benifer. ¿Qué haréis? Maegor no respondió. Simplemente se giró y caminó hacia el salón del trono. Los demás lo siguieron. Una procesión fúnebre hacia el corazón de la fortaleza roja. El trono esperaba. Esa amalgama grotesca de metal y guerra, bañado en la luz roja del amanecer que entraba por las altas ventanas. Maegor subió los escalones, cada uno un esfuerzo visible. Cuando llegó al asiento, se detuvo, miró hacia atrás a las pocas personas que quedaban en su corte. Decidle a Jaehaerys, habló lentamente, que he sido un mal rey. Decidle que aprenda de mis errores. Decidle que los dragones solos no hacen un reino. Decidle. Se detuvo, buscando las palabras. Finalmente, simplemente sacudió la cabeza y se sentó en el trono de hierro. El grito llegó inmediatamente. Maegor se arqueó, sus manos agarrando los brazos del trono. Benifer corrió hacia adelante, pero Cerowen lo detuvo. El maestre vio la sangre, mucha sangre, empapando las ropas del rey, goteando por los escalones del trono. Las espadas, las 1000 espadas del trono se habían retorcido, hundido, perforado. Maegor estaba siendo devorado por el asiento que había defendido con tanta ferocidad. Mi rey, gritó Benifer, luchando contra el agarre de Owen. Pero Maegor alzó una mano, manchada de rojo. No, susurró, aunque su voz de alguna manera llegó a todos en la sala. Este es mi lugar, este es mi destino. El trono finalmente me reclama. Hubo un último temblor. Luego, Maegor Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Eoenar y los primeros hombres, se quedó inmóvil. Sus ojos púrpuras se quedaron abiertos, mirando hacia las ventanas, hacia el cielo donde los dragones volaban. Blackfyre yacía a sus pies, caída de su cinturón, su filo valirio sin mancha. El trono de hierro había tomado su tributo final. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Eriana fue la primera en hablar, su voz clara y fría como hielo de invierno. Los dioses han hablado. Cerowen se acercó lentamente, verificando lo que todos sabían. El rey ha muerto, anunció, y su voz se quebró en la última palabra. Benifer se dejó caer de rodillas, no en dolor, sino en algo más complejo. Alivio, horror, tristeza por un hombre que pudo haber sido diferente en diferentes circunstancias. Miró el cuerpo del rey, atravesado por las espadas del trono, y pensó en todas las vidas que Maegor había tomado, todas las crueldades que había cometido. ¿Cómo murió?, preguntó Lord Celtigar, su voz temblando. El trono lo mató. Quizás fue su propio corazón, murmuró Benifer. Quizás los dioses, quizás simplemente se rindió. Eline, una de las viudas, se acercó. Era joven, apenas 20 años, y había sido forzada a casarse con el rey. Miró el cadáver sin emoción visible. ¿Ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo Eriana, enderezándose con una dignidad real que Maegor nunca había podido tocar. Enviamos a buscar a mi sobrino. Jaehaerys es el rey. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Guardias entraron corriendo, atraídos por los gritos anteriores. Se detuvieron en seco al ver al rey muerto en el trono. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente miraron con ojos desorbitados. El rey ha muerto, repitió Cerowen, más fuerte esta vez. Larga vida al rey Jaehaerys. El grito fue tomado por otros,
propagándose por el castillo como fuego en hierba seca. El rey ha muerto. Larga vida al rey Jaehaerys. Pero en el salón del trono, donde Maegor yacía atravesado por el asiento que había codiciado, Bennifer se preguntó si algún grito de aclamación podría lavar la sangre que empapaba esas piedras. Se preguntó si algún rey futuro se sentaría en ese trono sin sentir los fantasmas de los que habían caído, sin escuchar los ecos de las crueldades pasadas. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos y celebración. Jaehaerys llegó a desembarco del rey en Vermithor, el gran dragón de bronce, con Alizane a su lado en Silverwing. El pueblo salió a las calles, no en protesta sino en júbilo. Arrojaron flores, gritaron bendiciones y oraron de alivio. El joven rey, apenas 18 años, entró en la fortaleza roja con la cautela de quien esperaba una trampa, pero encontró solo a un grupo de cortesanos exhaustos, guardias que bajaron sus armas en señal de sumisión, y en el salón del trono, el cadáver de su tío todavía sentado en el trono de hierro. Bennifer estaba allí cuando Jaehaerys vio por primera vez a Maegor. El joven rey se detuvo en seco, su rostro palideciendo. Alizane, a su lado, ahogó un grito. Erena, que había esperado para este momento, se adelantó y se arrodilló. Mi rey, dijo simplemente. Jaehaerys miró a su tía, luego al cadáver, luego a los pocos presentes. ¿Cómo? Preguntó. Nadie lo sabe con certeza, respondió Bennifer, adelantándose. El trono lo mató, o quizás su propio cuerpo simplemente falló. Había sangre de muchas heridas, algunas del trono, otras no estamos seguros. Lord Rogar Baratheon, que había entrado con Jaehaerys, gruñó. El monstruo se mató a sí mismo. Esa es mi opinión. Sabía que había perdido y no pudo soportar la vergüenza. O los dioses lo juzgaron, dijo un septón que había acompañado al séquito. Y lo encontraron indigno. Jaehaerys se acercó lentamente al trono. Miró largo rato el cuerpo de Maegor, ese hombre que había intentado negarlo su derecho de nacimiento, que había causado tanto sufrimiento. Finalmente, habló, y su voz era más vieja de lo que sus años sugerían. Mi tío era un hombre cruel y terrible, pero también era un Targaryen, sangre de mi sangre. Será enterrado con honor en Rocadragón, con nuestros ancestros. Que los historiadores lo juzguen. Yo no añadiré más odio a su memoria. Aquellas palabras, Bennifer pensaría más tarde, marcaron al verdadero rey. No la venganza, no la crueldad, sino la misericordia y la sabiduría. Jaehaerys sería recordado como el conciliador, el rey que sanó las heridas de Poniente. Pero eso vendría después. Primero, el cuerpo de Maegor tuvo que ser removido del trono de hierro. Fue una tarea terrible. Las espadas parecían haberse cerrado alrededor de él como los dedos de una mano gigante. Tuvieron que cortar algunas de las espadas para liberarlo, y cada vez que lo hacían, Bennifer sentía como si estuvieran profanando algo sagrado, o quizás algo maldito. Cuando finalmente lo bajaron, Bennifer examinó el cuerpo más de cerca. Había docenas de heridas, todas sangrando profusamente, pero lo extraño era que ninguna parecía lo suficientemente profunda como para ser mortal por sí sola. Era como si Maegor hubiera sido desangrado lentamente, cada espada tomando un pequeño tributo hasta que no quedó nada. Envenenamiento, sugirió un maestre más joven que había venido con Jaehaerys. No, Bennifer sacudió la cabeza. No hay signos de veneno. Esto fue otra cosa. Lavaron el cuerpo esa noche. Las viudas de Maegor, todas excepto Erena que se negó, participaron en el ritual. Era su deber como esposas, aunque ninguna había amado al hombre. Eline lloró, pero Bennifer sospechaba que eran lágrimas de alivio más que de dolor. Genes simplemente permaneció en silencio, sus ojos vacíos, rota por años de terror. Diana había estado en lo cierto, pensó Bennifer mientras ayudaba a envolver el cuerpo en sudarios de seda blanca. El veneno no había estado en frascos ni pociones. Había estado en el propio Maegor, un veneno de odio y crueldad que finalmente se había vuelto contra su anfitrión. El funeral se celebró 3 días después.
no en el gran septo de valor, que no existiría hasta siglos más tarde, sino en el septo más antiguo de la ciudad. Jaehaerys insistió en asistir, a pesar de los consejos de que sería visto como debilidad honrar al tirano. No es debilidad recordar que incluso los monstruos son humanos, había dicho el joven rey. Es sabiduría reconocer cómo los hombres se convierten en monstruos, para que podamos evitar repetir sus errores. Valerion llevó el cuerpo en el vuelo final a Rocadragón, el gran dragón negro, que había servido primero a Aegon y luego a Maegor. Se alzó en el cielo con el féretro atado a su lomo. Dicen que el dragón rugió mientras volaba, un sonido que fue escuchado por millas alrededor, un lamento por su jinete caído. En Rocadragón, Maegor fue colocado en las criptas con sus ancestros, sin honores especiales, sin monumentos grandiosos, pero tampoco con deshonra. Un rey así entre reyes, aunque la historia recordaría desde más por sus crímenes que por sus logros. Bennifer vivió para servir a Jaehaerys durante otros 20 años. Vio cómo el reino sanaba, cómo las leyes se volvían más justas, cómo la paz finalmente llegaba a Poniente. Pero nunca olvidó esos últimos días de Maegor. Nunca olvidó la mirada en los ojos del rey cuando finalmente comprendió lo que había perdido. Una noche, años después, Jaehaerys lo convocó a sus aposentos privados. El rey había madurado magníficamente, gobernando con sabiduría y justicia, pero había algo en su rostro esa noche, una pregunta que había estado esperando hacer. Bennifer, dijo el rey, usando el nombre en lugar del título, una intimidad que rara vez mostraba. Vos estuvisteis allí cuando mi tío murió. Decidme la verdad. ¿Realmente lo mató el trono? ¿O fue algo más? Bennifer, ahora un anciano de más de 90 años, consideró la pregunta. Había pasado años pensando en ella, revisando cada detalle de esa mañana terrible. Mi rey, dijo finalmente, la verdad es que no lo sé. He examinado cada posibilidad. Veneno, no había signos. Asesinato, nadie se acercó lo suficiente. Suicidio, no había arma que hubiera podido causar esas heridas. El trono, las espadas se movieron, de eso estoy seguro. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Y vuestra conclusión, que quizás, solo quizás, los antiguos tenían razón. El trono de hierro no es solo un asiento de poder, es un juez, y ese día juzgó a Maegor y lo encontró inadecuado. Jaehaerys asintió lentamente. He tenido cuidado, admitió. Cada vez que me siento en él, siento las espadas, sus filos, sus puntas. Es como si el trono estuviera probándome, preguntándome si soy digno. Hasta ahora, solo he sufrido cortes menores, pero siempre me pregunto, ¿cuándo será mi turno? ¿Cuándo decidiré algo tan cruel, tan injusto, que el trono me reclamará como reclamó a mi tío? Entonces ese miedo os mantendrá honesto, dijo Bennifer. Maegor nunca tuvo ese miedo. Creía que el trono era suyo por derecho de conquista, que ningún poder podía desafiarlo. Esa arrogancia fue su perdición. El rey guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, habló de nuevo, su voz apenas un susurro. ¿Creéis que mi tío encontró paz al final? Bennifer pensó en esos últimos momentos, en la mirada en los ojos de Maegor antes de que la vida los abandonara. Habían visto tantas cosas, dolor, reconocimiento, quizás incluso alivio. Creo, dijo el maestre lentamente, que encontró lo que estaba buscando, aunque no era lo que pensaba querer. Buscaba poder, gloria, respeto, pero al final lo que encontró fue un fin. Y para un hombre que había vivido en guerra consigo mismo durante tanto tiempo, quizás ese fin fue la única paz posible. Esa noche, después de dejar al rey, Bennifer caminó por los pasillos de la fortaleza roja. Había sido renovada bajo Jaehaerys, los rastros de la sangre y la crueldad limpiados, los pasadizos secretos sellados, pero el maestre todavía podía sentirlos, los fantasmas de aquellos días oscuros. Se detuvo ante el salón del trono. A esta hora tardía estaba vacío, iluminado solo por algunas antorchas.
El trono de hierro se alzaba en las sombras, sus 1000 espadas brillando débilmente. Menifer se acercó, extendió una mano temblorosa, tocó una de las espadas fundidas. Estaba fría, solo metal, pero por un momento, solo un momento, le pareció sentir algo más. Un pulso, una memoria, un juicio eterno esperando en las sombras, listo para reclamar a cualquier rey que olvidara que gobernar era servir, no dominar. Descansa en paz, Maegor, susurró el viejo maestre a la oscuridad. O si no puedes descansar, al menos, descansa. No hubo respuesta, solo el silencio de las espadas y el susurro del viento a través de las altas ventanas. Benifer se retiró, dejando al trono con sus secretos y sus juicios, esperando al próximo rey, al próximo desafío, al próximo que necesitaría recordar que incluso los dragones pueden caer. Y así terminó el reinado de Maegor el Cruel, no en batalla gloriosa, sino en soledad absoluta, reclamado por el mismo símbolo de poder que había tratado de dominar. Su historia sería contada durante generaciones como advertencia, que el poder sin sabiduría es veneno, que la fuerza sin justicia es tiranía, y que incluso el más poderoso de los reyes puede ser juzgado y encontrado indigno. Las estrellas brillaban sobre desembarco del rey esa noche, frías y distantes, testigos eternos de las locuras de los hombres. Y en las criptas de Rocadragón, en la oscuridad absoluta, Maegor Targaryen yacía en su último lecho, rodeado por los ancestros que había honrado con conquista, pero deshonrado con crueldad. El rey no dormiría más fácil esa noche y muchas noches por venir, sabiendo que el monstruo había caído. Pero los sabios recordarían siempre que los monstruos no nacen, se hacen, elección tras elección, crueldad tras crueldad, hasta que el hombre desaparece y solo queda la bestia. Y cuando esa bestia finalmente cae, lo hace sola, juzgada por los dioses y los hombres, y quizás por algo más antigua y terrible, juzgada por el propio poder que trató de poseer y que al final la poseyó a ella. Así fue como Maegor el Cruel encontró su fin, no en fuego de dragón, no en gloria de batalla, sino sangrando lentamente en un trono de espadas, abandonado por todos excepto por el juicio implacable de la historia, y el trono de hierro, lavado de su sangre pero nunca limpio de su memoria, esperaba al próximo que se atreviera a reclamarlo, listo para probar, listo para juzgar, listo para reclamar su propio tributo cuando llegara el momento. Que los dioses tengan piedad de todos los reyes que vendrán,